Bienvenidos al planeta Tierra, un lugar de cielos azules, de océanos de agua líquida, bosques frescos y praderas suaves. Un mundo que sin duda respira vida. Desde una perspectiva cósmica, es hasta la fecha único. Es el único mundo en el que sabemos con certeza que la materia del cosmos ha cobrado vida y conocimiento. Debe haber muchos mundos semejantes esparcidos en el espacio, pero nuestra búsqueda comienza aquí, con la sabiduría acumulada de hombres y mujeres de nuestra especie, adquirida a un alto precio a lo largo de más de 1 millón de años. Hubo un tiempo en el que nuestro pequeño planeta parecía inmenso, cuando era el único mundo que podíamos explorar. Su verdadero tamaño fue calculado por primera vez de una forma sencilla e ingeniosa por un hombre que vivió aquí en Egipto, en el siglo III a.C. Puede que esta torre fuera una torre de comunicaciones, parte de una red extendida a lo largo de la costa norteafricana, que se utilizaba para intercambiar señales. También pudiera haber sido usada como faro para los barcos que navegaban por el Mediterráneo. Se encuentra a unos 50 kilómetros al oeste de la que en una época fuera una de las ciudades más grandes del mundo, Alejandría. En aquel tiempo vivía en Alejandría un hombre llamado Eratóstenes. Uno de sus envidiosos contemporáneos le llamó Beta, la segunda letra del alfabeto griego, porque decía que Eratóstenes era el segundo del mundo en cualquier cosa. Sin embargo, parece evidente que en muchos campos Eratóstenes era alfa. Era astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro y matemático. También fue director de la gran biblioteca de Alejandría. Y un día, mientras leía un papiro en la biblioteca, se encontró con una leyenda curiosa. Hacia el sur, leyó, en la frontera de Saín, se podía observar algo muy notable en el día más largo del año. El 21 de junio, las sombras producidas por las columnas de un templo o un palo vertical se achicaban cuando el mediodía se acercaba. Y a medida que pasaban las horas aproximándose a las 12, los rayos del sol se deslizaban al interior de un pozo profundo que otros días quedaba en la sombra. Entonces, precisamente a las 12, las columnas no daban sombra y el sol brillaba directamente sobre el agua del pozo. En ese momento, el sol se encontraba exactamente encima. Era una observación a la que cualquier otra persona no hubiera prestado atención. Las estacas, las sombras, las reflexiones de luz en los pozos, la posición del sol eran temas cotidianos. ¿Qué importancia podían tener? Sin embargo, Eratóstenes era un científico y su estudio de estos temas cotidianos cambió el mundo. En cierta forma, hizo el mundo. Porque Eratóstenes tuvo la presencia de ánimo de experimentar, de llegar a preguntarse si aquí, cerca de Alejandría, una estaca daría sombra al mediodía el 21 de junio. Y resultó que así ocurría.
Alguna persona muy escéptica diría que el informe de Sain estaba equivocado. Sin embargo, era una observación acertada. ¿Por qué iba a mentir nadie sobre un tema como este? Eratóstenes se preguntaba a sí mismo cómo era posible que en el mismo momento una estaca en Sain no diera sombra y una estaca en Alejandría, que estaba a 800 kilómetros al norte, diera una sombra muy definida. Aquí tenemos un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos obeliscos. Uno aquí en Alejandría y otro en Sain. Si en un momento dado ninguno de los dos diera sombra, ninguna sombra, sería perfectamente comprensible siempre que la Tierra fuera plana. Si la extensión de la sombra de Sain es la misma que la de Alejandría, también tendría sentido en una Tierra plana. Pero, ¿cómo es posible, se preguntaba Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Sain y, sin embargo, sí la hubiera en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra era curva. No solamente esto, sino que cuanto mayor era la curvatura, mayor era la diferencia en el tamaño de las sombras. El Sol está tan lejos que sus rayos se hacen paralelos cuando alcanzan la Tierra. Obeliscos situados en diferentes ángulos con relación a los rayos del Sol darán sombras de diferentes tamaños. Según la diferencia observada en el tamaño de la sombra, la distancia entre Alejandría y Siena tendría que ser de un arco de 7 grados. Según esto, si se pueden imaginar, estas estacas llegando hasta el centro de la Tierra se cruzarían con un ángulo de unos 7 grados. 7 grados es más o menos la 50ª parte de una circunferencia de la Tierra completa, de 360 grados. Eratóstenes sabía cuál era la distancia entre Alejandría y Sain. Sabía que era de 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para que midiera la distancia con el fin de poder hacer el cálculo de que hablo. Bien, 800 kilómetros por 50 son 40.000 kilómetros, y esa debe ser la circunferencia de la Tierra. Esa es la distancia que hay que recorrer para dar la vuelta a la Tierra. Y es la respuesta correcta. Eratóstenes no tenía más herramientas que palos, ojos, pies y cabeza, y un gran deseo de experimentar. Con estas herramientas dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra con una enorme precisión y un porcentaje de error mínimo. Su cálculo fue bastante bueno, considerando que lo hizo hace 2200 años. Entonces, como ahora, el Mediterráneo estaba rebosante de barcos, mercantes, pesqueros y flotillas navales. Aunque también se hacían viajes a lo desconocido. 400 años antes de Eratóstenes, África era circunnavegada por una flota fenicia a las órdenes del faraón egipcio Necho. Probablemente zarparon del Mar Rojo en barcos tan frágiles y abiertos como estos, en dirección a la costa este de África. Luego, siguieron hacia el norte por el Atlántico y volvieron por el Mediterráneo. Este viaje épico duró 3 años, lo mismo que tardó el Voyager en ir de la Tierra a Saturno. Después de Eratóstenes, tal vez algunos intentaron circunnavegar la Tierra, pero ninguno lo logró hasta los tiempos de Magallanes y Elcano. ¿Cuántas historias de aventuras debieron contarse para que los marineros y navegantes, los hombres prácticos del mundo, arriesgaran sus vidas por las teorías de un científico de la antigua Alejandría? Hoy día Alejandría muestra pocos rasgos de su antigua gloria, de los días en los que Eratóstenes se paseaba por sus anchas avenidas. Durante siglos, oleadas de conquistadores convirtieron sus palacios y templos en castillos e iglesias que luego pasaron a ser minaretes y mezquitas. La ciudad fue elegida por Alejandro Magno como capital del imperio una tarde de invierno del año 333 a.C. Un siglo más tarde se había convertido en la ciudad más grande del mundo.
cada civilización sucesiva ha dejado su huella. ¿Qué es lo que queda ahora de la ciudad de mármol del sueño de Alejandro? Alejandría es todavía un mercado próspero, un cruce de caminos para las gentes del Oriente Próximo. Hubo un tiempo en que estaba radiante de seguridad en ella misma, segura de su poder. Sin embargo, ¿cómo se puede recuperar una época pasada a través de algunas estatuas rotas y unos fragmentos dispersos de antiguos manuscritos? En Alejandría había una biblioteca inmensa y un instituto de investigación en los que trabajaron las mentes más privilegiadas del mundo antiguo. Lo único que ha sobrevivido de esa legendaria biblioteca es este húmedo y olvidado sótano. Está en el anexo de la biblioteca, el Serapeum, el cual fue templo en un tiempo y luego nuevamente consagrado a la ciencia. Estas pocas estanterías enmohecidas, que probablemente almacenaron libros, son los únicos restos físicos. No obstante, este lugar fue en un tiempo el cerebro y la gloria de la más grande ciudad del planeta Tierra. Si pudiera regresar en el tiempo, este es el lugar que yo visitaría. La biblioteca de Alejandría en su apogeo, hace 2000 años. Aquí, realmente, comenzó la aventura intelectual que nos ha conducido al espacio. Toda la ciencia del mundo antiguo estuvo confinada entre estas paredes de mármol. En la sala principal debió haber un mural de Alejandro con su cetro, su látigo y el manto ceremonial de los faraones del antiguo Egipto. Esta biblioteca fue la ciudadela del conocimiento humano, el faro de nuestro viaje a las estrellas. Fue el primer verdadero instituto de investigación del mundo. ¿Y qué es lo que estudiaban? Estudiaban todo, el cosmos entero. Cosmos es una palabra griega que significa orden del universo. En cierta forma es lo opuesto al caos. Implica una profunda interconexión entre todas las cosas, la forma compleja y sutil en la que el universo está formado. El genio floreció aquí. Además de Eratóstenes, existió el astrónomo Hiparco, quien hizo un mapa de las constelaciones y midió el brillo de las estrellas. Y también Euclides, quien brillantemente sistematizó la geometría y dijo a su rey, el cual estaba luchando con un difícil problema de matemáticas, que no había ningún camino real para la geometría. También Dionisio de Tracia, el hombre que definió las partes del lenguaje, nombres, verbos, etc. En cierta forma hizo lo que Euclides con la geometría. También Herófilo, un fisiólogo que identificó el cerebro, en lugar del corazón, como la sede de la inteligencia. Tenemos a Arquímedes, el gran genio de la mecánica hasta los tiempos de Leonardo da Vinci. Y el astrónomo Ptolomeo, quien recopiló mucho de lo que hoy día es la falsa ciencia de la astrología.
Su teoría de que la Tierra era el centro del universo estuvo en vigor durante 1500 años, demostrándonos así que la brillantez intelectual es compatible con estar absolutamente equivocado. Entre estos grandes hombres hubo una gran mujer, se llamaba Hipatia. Era matemática y astrónoma. Fue la última luz de la biblioteca, y su martirio está unido a la destrucción de este lugar 7 siglos después de haberse fundado. Vean este lugar. Los reyes de Egipto que sucedieron a Alejandro consideraban los avances de la ciencia, la literatura y la medicina como los tesoros del imperio. Durante siglos apoyaron generosamente la investigación y la erudición, una actitud civilizada compartida por pocos jefes de Estado tanto entonces como ahora. A la salida de esta sala principal había 10 grandes laboratorios de investigación. Había fuentes y columnas, jardines botánicos e incluso un zoo con animales de la India y del Sáhara. Había un laboratorio de anatomía y un observatorio astronómico. Pero el tesoro de la biblioteca, consagrada al dios Serapis y construida en la ciudad de Alejandría, era su colección de libros. Los organizadores de la biblioteca buscaron libros de todas las culturas y lenguas del mundo. Enviaron emisarios al extranjero para comprar bibliotecas enteras. Los barcos comerciales que atracaban en el puerto de Alejandría eran revisados por la policía, que no buscaba contrabando, sino libros. Los rollos de pergamino se pedían prestados para copiarlos y después se devolvían a sus propietarios. Estos pergaminos se colocaban en grandes pilas y fueron llamados libros de los barcos. Aunque es difícil hacer un cálculo exacto, parece ser que la biblioteca llegó a tener en su momento de mayor esplendor cerca de 1 millón de pergaminos. La caña de papiro crece en Egipto. Es el origen de nuestra palabra papel. Y cada uno de los millones de volúmenes que en una época existieron en esta biblioteca fueron escritos a mano en rollos de papiro. ¿Qué ha sido de todos estos libros? La misma civilización que los creó los desintegró. La biblioteca fue destruida. Solamente se salvó una pequeña parte de las obras, y del resto no nos han quedado más que unos tristes fragmentos sueltos que solo nos sirven de tormento. Por ejemplo, sabemos que en un tiempo existió aquí un libro escrito por el astrónomo Aristarco de Samos, el cual defendía la teoría de que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol y que las estrellas estaban enormemente lejos. Su teoría era correcta, pero tuvimos que esperar casi 2000 años para su redescubrimiento. La astronomía abundaba en la biblioteca de Alejandría. Hiparco, Ptolomeo, y aquí tenemos a Aristarco. Aquí está su libro. ¿Cómo me gustaría poder leer este libro? Saber cómo Aristarco hizo sus cálculos. Pero ha desaparecido del todo y para siempre. Si multiplicamos por 100.000 nuestro sentido de la pérdida de esta obra de Aristarco, podremos empezar a apreciar la grandeza del logro de la civilización clásica y la tragedia de su destrucción. Sin duda hemos avanzado mucho en el campo de la ciencia con relación a lo que se conocía en los tiempos antiguos, pero existen lagunas irreparables en nuestros conocimientos históricos. Imagínense cuántos misterios del pasado podrían resolverse con una tarjeta de lector para esta biblioteca.
Sabemos, por ejemplo, que existió una historia del mundo en 3 volúmenes, ahora desaparecida, escrita por un sacerdote de Babilonia llamado Berosus. El primer volumen abarcaba desde la creación del mundo hasta el diluvio universal, periodo que él decía que había durado 432.000 años, o unas 100 veces más que la cronología del Viejo Testamento. ¿Cuántas maravillas habría en los libros de Berosus? El motivo de haberles llevado 2000 años atrás hasta la biblioteca de Alejandría es porque fue allí donde se empezó a recopilar de una forma seria y sistemática el conocimiento del mundo. Esta es la Tierra tal como la conoció Eratóstenes, un pequeño mundo esférico flotando en la inmensidad del espacio y el tiempo. Por fin comenzábamos a entender nuestra verdadera relación con el cosmos. Los científicos de la antigüedad dieron los primeros pasos en esa dirección antes de que su civilización se desmoronara. Pasada la época de la superstición y la ignorancia, se llegó a un redescubrimiento general de las obras que estos sabios realizaron aquí, lo cual dio lugar al Renacimiento, que fue naturalmente una poderosa influencia sobre nuestra cultura. Cuando en el siglo XV Europa estuvo por fin preparada para despertar de su largo sueño, recurrió a algunos de los instrumentos, libros y conceptos que existieron aquí más de 1000 años antes.